Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to. Y bueno, vamos a esperar 2 minutitos o 3 más para ver si se conecta alguien más y si no, comenzamos. Bueno, para muchas de vosotras que estáis ya practicando visión natural y que estáis también en el club conmigo, en el club Gold Vision, posiblemente esto no va a ser nada nuevo, pueda ser solo un recuerdo, aunque siempre sacamos cosas nuevas, ¿no? De cualquier charla y de cualquier circunstancia, pero realmente muchas de vosotras ya sabéis un poco de qué va todo este tema de la miopía. No obstante, como digo, vamos a esperar unos momentos y si mientras tanto alguien quiere compartir alguna cosa o qué es lo que le interesa más sobre el tema de la miopía. ¿Nadie quiere compartir? Bueno, yo puedo comentar, bueno, yo básicamente siempre el síntoma más distintivo que yo he tenido ha sido precisamente el de la miopía, que me apareció desde pequeñita, 5 o 6 años, me lo detectaron con mucha diferencia entre un ojo y otro, ¿no? Y, y bueno, pues para mí lo más impactante ha sido a través de la visión natural descubrir que yo no me daba cuenta de que realmente mi forma de mirar era como mucho a 1,5 metros. Parecía que mirara a lo lejos, pero mi campo de visión siempre era así un poco como hacia abajo y como mucho a una distancia de 2 metros. Entonces, con una visión muy cerrada, ¿no? Y muy enfocada. Y recuerdo además, por ejemplo, cuando Teresa hacía algún palmeo en que visualizábamos un sol a lo lejos, en un día de playa, un ocaso, un atardecer. Y yo no me había dado cuenta de que cuando yo visualizaba o me imaginaba esa puesta de sol, pareciera que era como que no miraba en panorámica, ¿no? Porque cuando tú estás mirando una puesta de sol tienes que mirar a lo lejos y ver toda la amplitud y todo, ¿no? No, mi sol estaba ahí y yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, eh, mm, yo creo que para una persona con miopía, el descubrir que 2 metros más allá hay mucho que mirar y mucho que integrar y mucho que... eso ya es un 80% de mejoría. No sé si de dioptría, pero sí que te cambia el concepto y la visión sobre la vida, sobre las personas, sobre el mundo y como que puedes respirar mucho mejor, que es mucho más grande, todo es mucho más amplio y mucho más hermoso, ¿no? Entonces, a mí específicamente en miopía, un trabajo que me ha costado mucho trabajo hacer es mirar así, porque es que es un hábito de mirar siempre así, ¿no? Entonces, siempre el mirar a lo lejos y ampliando, ¿no? Eso es Expandirte, expandir expandir. horizontes. Eso es, eso es. Sí, gracias por compartir eso, porque me parece súper interesante que la miopía efectivamente y las personas que tenéis miopía, sobre todo las que empezáis muy pequeñitas, muy pequeñitos, ¿no? Es verdad que el mundo se reduce mucho, ¿no? Y es una actitud. Normalmente cuando yo veía a los niños entrar en la óptica, siempre sabía si iban a tener miopía o hipermetropía, porque los niños miopes casi siempre van mirando hacia abajo y los hipermétropes van mirando hacia arriba. Ahí. Y es muy significativo eso, porque es verdad que
cuando tú no ves más allá de metro y medio, como te puede pasar a ti, claro, todo eso produce inseguridad, ¿no? Entonces prefieres preservar ese espacio seguro, que es donde tú más o menos ves bien, y que nadie, y estar ahí en ese reducto en el que tú sabes que estás, como digo, con seguridad, en el que te puedes mover, en el que puedes distinguir e identificar todos esos objetos y todas esas cosas, y también, si vamos más allá, ¿no? Todas esas personas que entran dentro de tu espacio, eso puedes manejarlo. Más allá que no ves nada o que ves muy borroso, todo puede parecer hostil, ¿no? Da miedo, entre comillas. Y esa es verdad que es una de las razones por las que, como tú comentabas, muchas personas miopes, sobre todo, como digo, las que son miopes desde muy pequeñas, ahora vamos a ver los tipos de miopía, pues van siempre ahí como metidas hacia adentro, ¿no? Y eso forma parte de la psicología de cada defecto refractivo tiene unas características psicológicas y que están provocadas muchas veces por el defecto y a la vez influyen en cómo vemos la vida, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando empezamos a hacer un trabajo con nuestros ojos, que no es solo, como tú has dicho, muy importante me parece esto, no es solo corregir las dioptrías, ¿no? Sino hacer un trabajo de verdad de expandir la visión y que podamos ver en total amplitud. A lo mejor a ti te pasa, Carmen, no sé si, corrígeme si me equivoco, que es verdad que sigues viendo borroso a cierta distancia, pero eso ya no te produce inseguridad. Ahora tu sistema visual empieza a funcionar con esa borrosidad y sabes moverte en ella y cada vez las cosas se van clarificando. Y dentro de esa borrosidad ves mucho mejor, puedes distinguir lo que antes no distinguías, ¿sí? Lo has descrito perfectamente, tal cual. Gracias. Muchas gracias por tu aporte y por compartir esto, ¿no? Y bueno, veo que os estáis uniendo algunas personas más. Os doy la bienvenida a quien os veo y a quien no, a quien veo la cara y a quien solo veo el nombre. Hola Irene, a ti sí te veo y al resto, pues de nuevo bienvenidas. Estábamos iniciando y estaba pidiendo que si alguien quería compartir su experiencia con la miopía o lo que pensaban de si la visión natural o si se podía entrenar. Y bueno, Carmen nos ha compartido su caso y si alguien más quiere compartir algo más y si no, pues yo empiezo un poquito con esta charla que va a ser pues tomar un poco el contacto, ¿no? con esto, con este defecto refractivo que cada vez es más frecuente y cada vez hay más personas que lo padecen en esta sociedad actual. Nadie quiere compartir nada más. Muy bien, pues entonces empiezo yo. Y por favor, lo que sí quiero es que que no sea una charla mía ni un monólogo, sino que cualquier cosa que os surja en ese momento, o si os apetece decir algo, pues que simplemente levantéis vuestra mano o abráis el micrófono y habléis y preguntéis y compartáis y participéis, porfa. O si no tenéis micro, como algunas personas veo aquí que no tienen micro, pues por el chat, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir yo, porque he hecho ahí unas pequeñas diapositivas, sobre todo, básicamente porque no se me olvide nada de todas estas cosas que voy. ¿Se ven bien? Vale, gracias. Muy bien, bueno, la charla, como ya sabéis, va de las causas de la miopía y cómo evitarla. Realmente la miopía hoy en día se está convirtiendo en un problema de salud visual que cada vez está siendo más severo y que cada vez más niños
y más personas jóvenes están empezando a ser miopes. Hoy casi el 25% de la población escolar es miope, pero se prevé que si seguimos con este aumento exponencial de la miopía, posiblemente en el 2050, y si no hacemos nada por remediarlo, la mitad de la población mundial, y ya no hablo solo de niños, ni de escolares, ni de adolescentes, sino la mitad de la población mundial podría ser miope. Entonces, creo que tenemos muchas herramientas ahora, conocemos muchas técnicas para poder ya frenar esta miopía, porque sobre todo, y ahora vamos a ver, la miopía más común, que es la miopía simple, aparece sobre todo por causas ambientales, y sobre esas sí que tenemos muchísimo poder de cambio, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas y todos aquí sabemos qué es la miopía. No voy a entrar dentro del concepto técnico ni optométrico de qué es la miopía ni de cómo se produce, pero la miopía es simplemente un defecto refractivo, que no una enfermedad, aunque pueda a veces estar provocada por alguna causa patológica, pero no es ninguna enfermedad, es simplemente un defecto refractivo que tiene que ver con una deformación de nuestro ojo, y que sobre todo lo que pasa cuando hay un ojo miope es que no ve de lejos. Como decía antes Carmen, tu mundo, dependiendo de la graduación que tengas, se reduce pues, a un espacio cercano, ¿no? Puede ser que tengas poquita graduación y que puedas ver hasta 2-3 metros, pero puede ser que tengas mucha y que tu campo de visión quede muy reducido, pues a lo mejor a 60-70 centímetros o incluso menos en algunas miopías magnas. Como decía antes, tenemos mucho poder de acción sobre muchas de las miopías que están apareciendo ahora, que son las miopías simples. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tipos de miopía hay? La primera de todas es esa, la que os digo, la miopía simple. La miopía simple, que también se llama axial, es la miopía que normalmente aparece en edad escolar. Suele aparecer pues, sobre los 10, 11 años más o menos, y está debida sobre todo a una deformación del ojo que se va haciendo cada vez más largo, porque hacemos tanto trabajo de cerca que nuestro ojo está muy enfocado en distancias próximas. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros músculos tienen que estar tensionados para que podamos estar enfocando en esa distancia. Y eso lo que hace es que luego, cuando nosotros miramos de lejos, esos músculos no se pueden relajar y la retina, la imagen, en vez de caer en la retina, cae por un lugar por delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ojo se va, de esa deformación se va haciendo cada vez más largo, se va elongando hacia atrás, y al final la imagen no la recibe el receptor visual de la retina, con lo cual empezamos a ver mal de lejos y empezamos a tener miopía. Esta es la miopía que casi todo el mundo, la más frecuente, y es la que tiene la mayoría de las personas miopes. Como digo, suelen aparecer en edad escolar, y sobre todo por eso, por el estrés al que sometemos al ojo cuando empezamos a hacer labores de cerca, no solo de mirar de cerca, sino de mirar y procesar toda la información que estamos viendo, que significa leer, comprender, asimilar, recordar esa información. Todo eso, cuando empezamos a estudiar realmente, pues todo eso estresa el sistema y puede, toda esa tensión, deformar el ojo. Normalmente estas miopías no suelen llegar a 6 dioptrías, y a la edad de 20 y tantos años suelen frenarse bastante, y en algunos casos pues se paran. Antes se decía que era así, se afirmaba rotundamente que cuando llegabas a los 20, 22 años la miopía ya no iba a aumentar. Hoy
tal como estamos y la vida que llevamos, que estamos todo el día trabajando de cerca y sobre todo con pantallas, con móviles, estamos todo el día estresando nuestro sistema visual y cada vez más en interiores, pues sí que sigue aumentando en personas adultas. Es verdad que a partir de los 20 años o de los 22 años, pues no aumenta en un grado grande, pero sí que está habiendo pequeños aumentos de esas graduaciones. La miopía, el otro tipo de miopía es la miopía magna o en algunos casos también es patológica, que normalmente aparece antes de los 10 años, que posiblemente pues, sea la que tú tuviste, Carmen, y suele pasar de las 6 dioptrías y además una cosa curiosa es que esta sí sigue aumentando durante toda la vida porque normalmente se debe a algún problema con la retina o con la coroides, que es la capa que nutre a la retina, ¿no? O algún problema sistémico. Entonces esta miopía generalmente, como digo, aumenta. Por eso es tan importante que aprendamos técnicas para poder frenarla, porque en cualquiera de las dos, pero esta sí que es más susceptible de aumentar. Y también tenemos otras miopías, como que son las de índice y las de curvatura. Esto tiene que ver con todos los objetos y todos los medios ópticos tienen un índice que se llama el índice de refracción, que es cuando el rayo incide sobre la superficie, pues tiene un ángulo, o sea, se desvía de una manera. Entonces, cuando los rayos luminosos que vienen de los objetos entran por nuestros medios visuales, por nuestra córnea, nuestro cristalino, nuestro humor vítreo, pues van sufriendo una serie de desviaciones hasta que llegan a la retina y se produce ahí la impresión de la imagen que luego vamos a ver con nuestro cerebro, pero ahí se produce la impresión de la imagen. Pues ahí hay una serie de desviaciones y tiene que llegar a la retina. Nuestros medios oculares pues tienen un índice de refracción determinado para que eso suceda así, pero a veces eso cambia, pues por ejemplo en el caso de las cataratas, que el cristalino se hace más denso, cambia su índice de refracción, o si hay algún problema en el vítreo, que se solidifique, que haga el gel más denso también, ahí puede haber problemas de refracción que pueden provocar también miopía. Y el índice y también de curvatura, que cambie nuestra curvatura corneal y se haga mucho más curva y entonces pues le da más potencia al ojo. Luego hay otras miopías que son ya muy especiales, como la miopía nocturna, ¿no? Que padecen algunas personas y que en algunas personas es muy pequeña y no les molesta mucho, pero que en otras es bastante evidente y que de pronto llega la noche y tienen una dioptría y media y no ven absolutamente nada. Entonces, esa miopía también suele ser transitoria, como digo, y solamente en condiciones de baja iluminación y se trata de otra manera. Y luego he puesto aquí una cosa que es la falsa miopía, y esto tenemos que tener cuidado, nosotros somos todos adultos, no sé si tenéis niños pequeños, pero tenemos que tener cuidado cuando los niños empiezan a ver mal de lejos, y les llevamos al oftalmólogo y de pronto les gradúan y dicen, tiene miopía. Hay que investigar bien porque hay muchos niños que como tienen sus ojos, los músculos de sus ojos son tan fuertes, tienen tanta fuerza, pues muchas veces de estar mirando de cerca, esos ojos se quedan, se llama espasmo de acomodación, se quedan agarrotados en cerca y eso da la sensación, como no pueden relajarlos, da la sensación de que son miopes y resulta que luego cuando tú les haces ejercicios y cuando el niño aprende a relajar sus músculos, no tienen miopía. Esas falsas miopías que se han corregido durante años pueden estructurarse y realmente luego aumentar. Por eso es tan importante, sobre todo si tenemos niños, hijos pequeños o familiares, que cuando empiezan con la miopía
empecemos a enseñarles a tener una buena higiene visual y a relajar sus ojos, y sobre todo que les hagamos las pruebas optométricas adecuadas para realmente comprobar si realmente es una miopía o es una pseudomiopía, porque hay montones. Me he encontrado, no sabéis con cuántas niños que han venido con una receta del oftalmólogo de 0,75 y no tenían nada. Entonces, esto es súper importante, sobre todo para las mamás que tienen niños y que de pronto van al oftalmólogo y dicen, tiene 0,75, se tiene que poner la gafa para todo. Investigar bien si realmente es una miopía o puede ser eso, un exceso de acomodación, un exceso de que los músculos se agarrotan, de tanto mirar de cerca el niño se estresa, y luego, pues igual que ocurre con cualquier otro músculo del cuerpo, ¿no? Si se agarrota, ¿qué pasa con ello? Vas al fisio, te da los masajes, tienes que hacer estiramientos y se pasa. Pues esto pasa exactamente igual con nuestros ojos, porque también tienen músculos. Lo que pasa que no nos lo han dicho desde que somos de nunca. No sé si a vosotras os han dicho cuando o habéis ido al gimnasio o cuando habéis en el colegio, cuando hemos hecho gimnasia. ¿Quién ha hecho gimnasia de ojos en el cole? De aquí. Hemos hecho todo tipo de gimnasia, de bíceps, de salto al potro, de abdominales, correr, de resistencia, de fuerza, pero nunca nos han enseñado a entrenar los músculos oculares. Y como cualquier otro músculo del cuerpo, necesita entrenamiento, necesita movimiento, necesita relajación, necesita tener flexibilidad para aguantar la tensión que requiere mirar de cerca, porque cuando miramos de cerca requerimos que nuestros músculos estén fuertes, para que nos ayuden a enfocar y mantener ese enfoque, pero también necesitamos que estén lo suficientemente flexibles para que cuando luego miramos de lejos veamos bien y que haya una flexibilidad acomodativa suficiente y adecuada para que precisamente no pase esto, para que no se queden los ojos, los músculos agarrotados y se quede el enfoque de nuestros ojos en cerca y luego no podamos ver de lejos. Ese es el principio, ahí es donde empieza la miopía. Entonces, primera cosa es aprender a relajar los ojos, que bueno, lo he puesto luego, pero ya lo digo ahora. Aprender a relajar los ojos es fundamental para prevenir la miopía. Y cuando hablo de relajar los ojos, no hablo solo de los músculos oculares, sino de la relajación total de nuestro cuerpo. Cuando trabajamos en clase de yoga visual, empezamos siempre haciendo estiramientos de muchas partes del cuerpo y trabajamos con partes del cuerpo como las flexiones hacia adelante, hacemos cobra, hacemos movimiento de hombros, movimiento de cuello, mucho movimiento de cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que relajar también, sobre todo la parte superior de nuestro cuerpo, porque ahí a veces tenemos demasiados bloqueos en el cuello, en la parte superior del pecho, en los hombros, que no permiten una buena irrigación sanguínea hacia ellos, ¿no? Y eso también es parte de que se tensionen muchísimo más y que luego esa tensión provoque esa deformación del ojo, que es de la que estamos hablando. En este tipo de miopía, que es el tipo de miopía axial, la verdad es que tenemos muchísimo poder para recuperar tanto agudeza visual como movilidad, como flexibilidad. Ahí sí que podemos hacer todo. En otros casos, como puede ser tipos de miopía que tengan que ver con alguna patología previa, como problemas con la retina o problemas con la conexión de la información, que es decir, que recibamos la información y que no se transmita bien a nuestro cerebro. Todo eso, pues ahí es más complejo, pero en este tipo de miopía, que como digo, es el más frecuente, pues ahí sí podemos hacer algo. Y fijaos, y vuelvo a poner de ejemplo a Carmen, que es la que ha compartido, así que hoy va a estar ahí. Ella
nos ha contado, ¿no? Ella con esa miopía que no es axial, porque su miopía no es axial, empezó antes, aumentó más de 6 y además ha tenido, eso no lo ha dicho, pero yo lo sé, problemas con su retina. Ella ha conseguido aumentar y mejorar su visión significativamente. Entonces, si se puede conseguir eso, pues en una miopía magna en el que hay ya una degeneración en la retina subyacente, que no se puede conseguir cuando todas las estructuras oculares están perfectas y lo único que pasa es que hay una deformación del globo. Si conseguimos relajar y hacer todo lo posible para que nuestro ojo funcione bien y esté flexible, podemos conseguir que ese globo ocular vuelva a su estado original y que esa miopía que aún no está estructurada desaparezca. Incluso aunque quede dioptrías, que tengas dioptrías, la visión puede mejorar también notablemente, aumentando el campo visual y la agudeza visual. Decía Carmen antes que cuando ella empezó a hacer todo este tipo de entrenamientos con Teresa Pellejero, que es una profesora de yoga también que hace yoga visual, pues ella se le amplió el campo y entonces ella vio que de pronto expandió toda su visión. Cuando abrimos ese campo, que normalmente en las personas miopes suele estar más reducido por eso, porque las personas que son miopes tienen el campo, o sea, ven solo ese espacio pequeño, entonces el campo se les reduce mucho. Cuando amplías el campo y tomas conciencia de la total amplitud, lo que hacemos es que además estamos estimulando la retina periférica, y cuando la retina periférica se estimula y el campo visual se abre, eso ayuda a ver mejor con nuestra parte central de la retina, con nuestra mácula. Y de hecho se han hecho estudios con monos en los que se les ha puesto a mirar una cosa, se les ha puesto a mirar algo y a la vez se les ha estimulado la retina periférica con diferentes estímulos de luces o de lo que sea, sin que ellos dejaran de mirar un objeto. Y se ha visto y se ha comprobado que las reacciones neuronales que había en la retina central eran mucho mayores cuando se estaba estimulando la retina periférica. Entonces, todavía no se ha hecho en humanos, pero sí se sabe que por la experiencia, que cuando abrimos el campo visual de una persona y estimulamos y la retina periférica ve mucho mejor, también aumenta la agudeza visual, con lo cual aunque tengas una dioptría, si tu agudeza visual con una dioptría es, digamos, el 70%, si aumentas y estimulas y al final trabajas con tu retina periférica, eso puede aumentar, incluso con la misma graduación puedes llegar a ver el 80, el 85%. Por experiencia ya se sabe. Entonces, bueno, antes de seguir compartiendo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque veo que no levantáis manos, y si alguien tiene alguna preguntita o algo. ¿No? Bueno. Sandra, has levantado la manita. Sí, Mar, una Vale. pregunta. Si estás operada, porque hablabas de que no sé, estando operada también puedes aumentar esa visión. Claro, claro, porque, a ver, la visión realmente se hace en el cerebro, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es que tienes que llevar las imágenes, o sea, bueno, realmente los objetos emiten ondas luminosas que llegan a tu retina
a través de las vías ópticas van al córtex visual, a la parte occipital del cerebro, y ahí se produce la visión. Entonces, cuando tú te operas, no sé, ¿LASIK? Sí, Vale, cuando tú te operas, a ti lo que te han hecho es esculpirte una córnea nueva, ¿vale? Entonces, pero en ese momento, pues lo que hacen es que esas imágenes que antes no llegaban a tu retina o que se quedaban por delante de ella, pues con esa córnea nueva la han cambiado de potencia. Es como si te pusieras la lente de contacto o una gafa, ¿no? Lo que pasa es que te lo hacen in situ, en la propia córnea, llegan esas imágenes a la retina. ¿Qué ocurre? Que si tú sigues haciendo exactamente lo mismo, si tú no tomas en cuenta una serie de medidas, si tú al final sigues tensionando tus músculos y no trabajas con ellos, el globo ocular se puede volver a deformar. Y de hecho, esto, vamos, yo 30 años, en 30 años he visto que muchísimas personas que se han operado de LASIK, pero muchas, han vuelto a llevar gafas de miopía, porque no han cambiado sus hábitos, porque han seguido haciendo exactamente igual, lo mismo. Entonces, claro que puedes, primero para mantener eso que ya has hecho, segundo para mantener la integridad de todo el sistema visual. Ahora voy contigo, Carmen. Porque cuando te han hecho una cirugía de LASIK, también ahí han intervenido en tu córnea. Entonces, si cabe más que cualquier otra persona, se necesita mantener una muy buena higiene visual para no perder eso y para que no aumente y para prevenir que no aparezca de nuevo la miopía, ya que te la han quitado, si es que te la han quitado. sí, no, me ha parecido y además tengo molestias, como ahora. Ahora yo noto tensión, noto cansancio y es como si estuviera mirando con este ojo y este no hiciera trabajar, ¿no? Entonces como que me molesta más y luego se me tensa a nivel cervical, y es que no puedo conseguir al final concentrarme en lo que estoy Claro, bueno, escuchando, o como que se relaciona, obviamente. claro, el sistema vestibular y el sistema óptico está completamente relacionado, el sistema vestibular con la retina periférica. Esto sería súper largo, pero es así, el sistema vestibular. De hecho, yo me reía mucho al principio cuando trabajaba en la óptica, cuando venía mucha gente y se quitaba, le decía yo que se quitaran sus gafas para medirles la agudeza visual sin corrección, y muchas personas mayores, sobre todo mayores, se quitaban la gafa y yo les decía que bueno, me leyeran el optotipo. Y algunas personas me decían, perdona hija, pero es que no oigo porque cuando me quito la gafa oigo fatal. También Y yo al pasa el principio, cuando empecé a trabajar en esto, yo decía, luego claro, decía, ¿cómo puede ser, no? O sea, debe ser algo mental, pero no. Luego, claro, cuando hacía mis prácticas y cuando tal, me pasaban estas cosas y yo pues me extrañaba. Luego ya cuando supe y con la experiencia, efectivamente, hay una conexión importantísima, primero a nivel sensorial, pero hay una conexión muy importante entre lo que es nuestra audición, nuestro sistema vestibular, con el equilibrio y con el ojo. Carmen, tienes la manita levantada. Gracias, Sandra. Gracias a ti. Sí, yo quería aportarle a Sandra porque yo estoy operada por cirugía LASIK, precisamente, y yo volví a tener gafas hasta el punto de utilizar gafas progresivas y bueno, con las prácticas de visión natural dejé las gafas progresivas y dejé las gafas directamente, vamos a ver. Directamente me di cuenta también que es algo muy cerebral, ¿no? Porque cuando yo me operé también de catarata, del ojo, del desprendimiento de retina y demás, pues yo perdí la visión de cerca. Con la práctica de visión natural recuperé la visión de cerca.
Y era curioso porque el oftalmólogo me decía que yo tenía ajustada la visión de lejos y que podía ver perfectamente, pero yo no veía, porque yo tenía una creencia muy arraigada Con la graduación, con la graduación corregida con la compensación óptica, vale. efectivamente, que me hicieron cuando me quitaron el cristalino y sin embargo yo necesitaba utilizar las gafas y luego cuando ya empecé a trabajar, interiorizar y ver qué estaba ocurriendo conmigo misma y con mi manera de mirar, me di cuenta de que yo tenía una creencia muy limitante que me enseñaron desde pequeñita que sin gafas yo no podía ver, que yo no veía. Y eso no es real, porque a no ser que estés declarada legalmente ciego, todas las personas en mayor o menor medida vemos. Y yo no me creía que podía ver. Y cuando yo me empecé a parar y a quitarme las gafas y a mirar en mi alrededor y a hacer las prácticas de visión natural, de mirar a lo lejos, de integrar la visión periférica, de hacer relajación, me di cuenta de que sí que veía, más de lo que yo pensaba. Lo que pasa es que yo tenía muchas áreas dormidas, yo misma las había dejado ahí en suspensión, ¿no? Y efectivamente no solo le pasa a las personas mayores, Mar, yo me Ya, quitaba sí, las gafas y oía mucho peor. O sea, yo me quitaba las gafas y oía mal, era tal cual, sí, ¿no? sí, Para eso las lo personas que vamos. tenemos muchas dioptrías, te quitan Mm, las gafas y es como que anula el resto de sentidos, o sea, mm, el oído, el tacto, es como que te pierdes. así ¿No? Y es. no es cierto, es algo que hemos anulado, autoanulado. Y, y sí que se recupera visión, ¿eh? Si tú haces tus prácticas vas a recuperar visión y lo que te ha dicho Mar, vas a relajar tus ojos. Entonces, porque claro, te operan efectivamente, pero como seguimos mirando de la misma manera y haciendo las mismas cosas, pues volvemos otra vez al punto de partida, solo que con una operación en lo alto. Sí, total. Muchas gracias, Carmen. Sí, total, eso es así. Y de hecho, bueno, lo que ha dicho Carmen es, tomamos nota de eso, es que la visión, estamos hablando aquí de miopía, pero la visión es un proceso mental. Es un proceso mental, aunque pensemos que son los ojos los que ven, no es verdad. Los ojos son meros receptores de las ondas luminosas y la retina es una parte neuronal, es una parte de nuestro cerebro, es más, es nuestro cerebro visual. Entonces, ahí es donde se hacen todas las, bueno, pues todo lo que tiene que ocurrir a nivel eléctrico, químico y de todo para que luego todas esas transmisiones neuronales produzcan la visión. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra mente afecta a nuestros ojos. Entonces, creencias, pensamientos, emociones, todo eso afecta. El estrés, pero como decía antes, no el estrés solo visual, sino el estrés general. Tú has comentado ahora, es que siento por aquí, es que claro, es que todo eso, toda esa tensión que vamos cargando, toda esa carga que llevamos en los hombros, que muchas veces es una carga emocional, todo eso está bloqueando el paso de sangre, de oxígeno, de nutrientes a nuestros ojos, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Entonces, claro, nos produce mala concentración, nos produce mala observación, nos produce falta de atención. Hoy hablaba en el podcast de la ceguera por falta de atención. ¿Cuántas veces, no sé si lo habéis escuchado, si no escucharlo, cuántas veces no vemos, no porque tengamos miopía, sino porque no somos conscientes de todo lo que hay a nuestro alrededor? No vemos, se llama así, ceguera por falta de atención, porque no estamos entrenadas y entrenados a tener una observación activa. Simplemente pensamos que ver es solo mirar y que ya miro eso que tengo ahí enfrente, va y y lo veo. No, es que hay que hacer un proceso mucho más consciente, porque yo veo un árbol, bueno, y sé que es un árbol, pero ¿cómo es ese árbol? ¿Qué colores tiene? ¿Cómo son sus hojas? ¿Cuántas ramas tiene?
cómo es su tronco, todo eso se nos pasa desapercibido generalmente. Y muchas personas que no ven ciertas cosas, resulta que decía Carmen, no las ven porque, aunque no tengan miopía, no las ven porque existe eso. Entonces hay que entrenar el sistema visual para que aprenda, para que reaprenda a ver, porque al final la visión es un entrenamiento, es un aprendizaje. Cuando nosotros nacemos, vemos, los ojos realmente ven colores, formas, movimiento, volúmenes, pero no ven el detalle. Luego todo eso es un aprendizaje a nivel cerebral. Entonces, ya se sabe que nuestro cerebro establece conexiones neuronales nuevas cada día, con cada nuevo conocimiento que tienes, con cada nueva actividad que haces, con cada nueva cosa que tú, un juego visual, con entrenamiento, con gimnasia cerebral, con cualquier cosa, tú estás estableciendo nuevas conexiones. Al final la visión es eso, establecer las conexiones correctas entre lo que recibe la retina, los fotorreceptores, y lo que luego va a llegar a tu cerebro. Y todo eso son conexiones que se hacen entre las neuronas. Entonces puedes ayudar a eso. Y como dice Carmen, si tú tienes una creencia de que eso no puede ser así, pues no lo será. Como decía Ford, tanto si crees que puedes como si no puedes, en ambos casos tienes razón. Entonces, ese es primera cosa que cuando empezamos a entrenar nuestros ojos es, para ver bien tienes que creer que puedes ver bien. Esa es la primera creencia que tenemos que integrar dentro de nosotros y de nosotras. Para que podamos mejorar la visión, tenemos que creer que somos capaces de hacerlo, porque si no, ese es uno de los pilares fundamentales. Y luego, claro, no solo creerlo, sino practicarlo, porque si no lo practicamos tampoco vale para nada, aunque tú lo creas y lo razones y lo tengas ahí, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si hay... No hay nada en el chat. Vale. Bueno, pues sigo. Bueno, hemos hablado de las causas de las causas de los tipos de miopía y voy a hablar un poco de las causas. Las causas de la miopía, hace años, cuando yo estudié optometría allá por el año 85, casi todos los manuales de optometría decían que las causas de la miopía eran hereditarias y que la mayoría de los niños miopes o de las personas miopes era por causa genética, por la herencia. La herencia es una de las causas, se hereda el potencial para miopizar, no se hereda la miopía en sí. Dos padres miopes no van a hacer un niño miope sí o sí, sino ese niño sí tiene más potencialidad para poder miopizar si además luego las causas ambientales le son propicias. Porque realmente son las causas ambientales las que más influyen en la aparición de la miopía. Y ya lo hemos hablado, los trabajos prolongados de cerca, que ahora son tan numerosos, que es que ahora lo hace casi todo el mundo, ¿no? El trabajo con ordenador, estamos tantas horas con un ordenador, estamos tantas horas con la luz artificial, estamos tantas horas metidos y metidas dentro de los interiores, que no permitimos que nuestros ojos se relajen. Entonces, todo eso está creando mucha tensión y mucha deformación del globo ocular. También muchas horas de exposición a la luz azul. A ver, sobre la luz azul hay mucha controversia. La luz azul, hay oftalmólogos que dicen que no pasa nada, optometristas también, hay otros que dicen que te pueden dejar ciego. Bueno, hasta ahora no hay evidencia de que la luz azul vaya a dejarte ciega o que te pueda provocar miopía. Lo que sí que hay mucha evidencia es que fatiga, que
cuando la luz azul llega a la retina, produce muchísima fatiga visual. El tener que procesar toda esa luz produce mucho cansancio visual. Y cuando hay cansancio visual y fatiga visual, nuestros músculos no pueden funcionar bien. Entonces, es un punto para que esa deformación del ojo todavía sea mayor. Todo lo que hemos hablado antes de los malos hábitos visuales, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cuidamos nuestros ojos? ¿Realmente los tomamos en cuenta como tomamos en cuenta cualquier otra parte de nuestro cuerpo? Porque decíamos antes, vamos al gimnasio, pero no vamos a un gimnasio de ojos. Entonces, algo tenemos que hacer con nuestros ojos para ejercitarlos. A veces hay una nutrición ocular deficiente. Bueno, la mala alimentación siempre influye en la salud y también en la salud ocular. Entonces, normalmente, como decía, las causas ambientales son las que más influyen en la aparición de la miopía, y ahí es donde vamos a poder nosotras y nosotros poder poner el orden, ¿no? Y poner nuestro granito de arena. Y ahí es donde tenemos el poder de cambio para que esto no ocurra, para que si podemos que no aparezca la miopía, si ya está, que podamos tratar de revertirla lo más posible y que no se estructure, y si no podemos revertir las dioptrías, que sí podamos aumentar nuestra capacidad de ver, de la agudeza visual, de aumentar la agudeza visual, la atención, la observación y todas esas habilidades y destrezas cerebrales que nos van a ayudar a mejorar el proceso de la información que llega a nuestros ojos. Y por último, como decía antes, son las causas patológicas las que producen la miopía magna. Y ahí, en las causas patológicas, pues podemos hacer para muchas cosas para poder mejorar nuestra amplitud, nuestra conciencia visual, para que esas, como decía antes, para que esas transmisiones neuronales sean mejores. Podemos también incidir, sin embargo, en estos casos si hay patologías, pues ya a veces es un poquito más complejo, más costoso. Aún así, tenemos aquí el ejemplo de Carmen, que ahí con tesón se puede hacer y se puede conseguir. Entonces, me voy a los tratamientos que tenemos para la miopía. Como tenemos, hay tantas personas con miopía, siempre las ha habido, pero ahora hay muchísimas más. Bueno, la optometría, de hecho, casi todas la terapia visual y casi todas las mejoras que se hacen a nivel óptico, sobre todo a nivel óptico de reducción de cristales para que sean más estéticos, más bonitos, que pesen menos, siempre se hacen primero con los cristales de miopía, y es porque realmente hay un gran número, mucho más miopes que hipermétropes, ¿no? Entonces, los tratamientos que hay para la miopía son, primero os he puesto los tratamientos convencionales. Esto es lo que ha existido siempre y lo que siempre te han dicho: si tienes miopía tienes que llevar gafas o tienes que llevar lentillas y no te las puedes quitar. Esto es lo que nos han dicho desde hace un montón de tiempo. Yo desde aquí te digo, no digo que no te compres unas gafas, que no te las pongas, que no te pongas lentillas, pero si estás dispuesta y quieres, o dispuesto, y quieres empezar a aumentar tu agudeza visual y a mejorar tu visión, tienes que empezar a depender menos de tus gafas y de tus lentillas y tratar de hacer todo lo que puedas, siempre que sea seguro, por favor, sin ellas. Si todavía no has empezado a entrenar tus ojos, si tienes 5 dioptrías, si no has hecho nada con ellos, si todavía no has tomado esa conciencia de la que hablábamos antes, no te quites la gafa y te pongas a conducir, porque eso es un peligro. Supongo que nadie lo va a hacer, pero si puedes, por ejemplo, levantarte y no hacerlo primero de todo, ponerte la gafa en el caso de que seas miope, te vas a hacer un favor. En uno de los cursos que hicimos de iniciación al yoga visual,
en la segunda edición que hice, tenía una persona que me dijo, es que no puedo levantarme y no ponerme gafas porque me pongo muy nerviosa de no ver. Bien, esta persona cada vez se quita más las gafas y de hecho voy a deciros que ella es terapeuta de arteterapia y ha conseguido tanto ahora quitarse las gafas y estar sin ellas tanto tiempo que de hecho va a hacer me ha ofrecido hacer un curso con ella de arteterapia y visión que bueno, verá la luz para marzo, en principio va a ser presencial porque como es de arte, pero fijaos, y ella decía no puedo y no puedo quitármelas y al final se las ha quitado poco a poco y ahora hace muchas cosas sin gafas, es que ahora puede trabajar y puede mirar esa borrosidad sin ese estrés, sin esa angustia, sin esa ansiedad, ¿vale? Bueno, el siguiente tratamiento es la terapia visual. Ahí entra todo, bueno, la terapia visual optométrica, esa es fundamental, sobre todo cuando tenemos miopías incipientes. Ahí da muy buenos resultados en niños, en adolescentes y en adultos también, que se lo proponen y que son constantes y perseverantes. Porque en la terapia visual trabajamos la flexibilidad acomodativa, trabajamos las vergencias, o sea, la convergencia y la divergencia, que haya una buena movilidad de los ejes oculares, trabajamos la mejora de la agudeza visual, ¿no? Entonces, dentro de la terapia visual, pues yo incluyo también todo lo que es el entrenamiento de visión natural, que tiene mucho que ver con la terapia visual, que al final es lo mismo, porque es entrenar tus ojos en movimientos, en relajación, en flexibilidad, que ya he dicho antes. Entonces, todo eso, dependiendo de la persona, hay ejercicios que son generales y que desde luego sugiero que hagáis, los veremos al final, voy a daros un par de ellos para que podáis practicar si queréis, pero lo adecuado sería que para cada persona, que cada persona tuviera su tabla propia de ejercicios, en el caso, por ejemplo, de que, sobre todo si tienes mucha graduación. Otra cosa importante en el tratamiento de la miopía es la ergonomía visual. La ergonomía visual es todo lo que trata de hacer que la visión sea más confortable y de que tu espacio y tu postura, de la iluminación, de cómo tiene que estar colocado el ordenador, de cómo te tienes que sentar, cómo tienes que mirar cuando lees, cuántos descansos tienes que hacer. Todo eso forma parte de la higiene visual, que deberíamos enseñar a todos los niños desde que son muy pequeños para que no hagan ese esfuerzo que a veces se ponen ahí con el móvil y están ahí y de pronto les ves ahí con el móvil así, porque los niños empiezan bien, pero como tienen, como decía antes, los músculos tan fuertes, los músculos empiezan a tensarse tanto que al final terminan enfocando por delante y para no cansarse empiezan cada vez a acercarse más. Eso es el principio de un niño miope. Así que siempre que veáis a un niño, retiradlo y nosotros igual. Tenemos que mantener una distancia de lectura cómoda. Aprender técnicas de ergonomía visual y todo lo que tiene que ver con la higiene visual, como el parpadeo, el lavado de ojos, la buena respiración, todo eso tiene una importancia esencial si quieres tratar tu miopía y hacer que no sé si que desaparezca del todo, pero sí que veas mucho mejor y que desde luego si tienes muy poquita graduación que bajen las dioptrías. Eso no es tan difícil, es fácil. También hay otro tipo de adición para personas que no pueden quitarse las gafas, que es poner otro tipo de tratamiento, perdón, que es poner una adición positiva, es decir, dejar a la persona con menos dioptrías para cerca
que para lejos. Hay personas que realmente al principio no pueden quitarse la gafa por eso, porque les produce mucha angustia o porque tienen determinados trabajos que pueden ser peligrosos y que no pueden al principio quitarse la gafa. Entonces, para no estresar demasiado el sistema de cerca, lo que hacemos es que les ponemos una adición, o sea, le sumamos un positivo, con lo cual dejamos menos graduación en cerca y de esa manera el ojo está más relajado, no tiene que hacer tanto esfuerzo porque ya la gafa, digamos que lo hace por él, ¿no? Esa adición lo hace por él y eso de alguna manera relaja los ojos en cerca para que toda esa tensión no deforme el globo ocular. Durante un buen tiempo se estuvo haciendo con niños que estaban empezando a miopizar y la verdad es que las adiciones positivas dan bastante buenos resultados, sobre todo porque además evita muchísimos dolores de cabeza, muchísimo enrojecimiento, la fatiga ocular, que hace que tu acomodación se relaje. Otro tipo de tratamiento es la ortoqueratología. La ortoqueratología se hace a través de lentes de contacto, que son lentes de contacto rígidas, gas permeables se llaman así. Son unas lentes de contacto que están hechos de con una geometría especial, se llama geometría inversa, pero lo que hacen estas lentes es que en vez de adaptarse tu córnea, cuando tú adaptas una lente, tienes tu córnea y pones la lente de esta manera en la córnea y esa lente tiene que estar más o menos paralela a tu córnea, ¿no? Pero con estas lentes de ortoqueratología que tienen una geometría inversa, lo que haces es que en vez de que la lente esté paralela, lo que haces es que tratas de aplastar la córnea, la aplanas y entonces tu córnea es así. Cuando tú pones esa lente que se pone por la noche y se duerme con ella, lo que hace es que va aplastando tu córnea hasta que la consigue cambiar de curvatura. Más o menos lo que se hace con el LASIK, que se hace con el LASIK igual, cambiar la curvatura de la córnea, pero aquí se hace con una lentilla, aplastando ahí la córnea, ¿no? Entonces, cuando te levantas, te quitas la lentilla y durante todo el día ves bien sin tener que llevar gafas u otro tipo de compensación óptica, ¿no? Las desventajas de esto es que primero tienes que estar siempre durmiendo con la lentilla porque en el momento en que te la quitas 48 o 72 horas la graduación vuelve a lo que tenías, con lo cual tú no estás atacando ahí el problema de raíz porque como decíamos antes, seguimos haciendo exactamente lo mismo, tanto si llevamos gafas convencionales, lentillas, como si hacemos las técnicas de la ortoqueratología, como si hacemos un tratamiento quirúrgico. Si no cambiamos nada más va a cambiar, volveremos otra vez a tener miopía. Entonces, bueno, os he puesto aquí lo de la ortoqueratología porque es algo que además está volviendo otra vez a estar en auge de nuevo. Hace 20 años tuvo así como un boom la ortoqueratología, luego se paró un poquito porque se vio que realmente no era una panacea, porque tenías que estar todo el día con la lentilla puesta, con los riesgos que eso conlleva, dormir con ellas. Y ahora ha vuelto otra vez, ¿no? Y como otro boom otra vez que la ortoqueratología, bueno, han hecho más estudios y entonces han determinado que es mucho más segura, que no pasa nada, pero lo cierto es que las personas que hacen ortoqueratología tienen mucho más riesgos de tener infecciones, queratitis y muchas otras cosas, porque ese aplastamiento que hace la lentilla lo que hace es que adelgaza el epitelio central de la retina y eso puede provocar problemas. Entonces, bueno, te lo he puesto aquí porque es otro tratamiento más, igual que el tratamiento quirúrgico, que es el que hemos estado hablando antes, ¿no? Entonces, como decía, todo lo que tenga que ver con algo externo a nosotras, a nosotros, si no hay un cambio de la raíz, si no hacemos un cambio de nuestra forma, nuestro estilo de vida,
si no tomamos conciencia de que tenemos que ver de otra manera, si no hacemos nada más, esos tratamientos y esas compensaciones ópticas son realmente temporales. No van a ir a la raíz del problema, no van a solucionarte, no van a evitarte que aparezca la miopía. Bueno, en el caso de todas estas cosas ya se hace cuando la miopía ha aparecido, pero no van a evitarte que la miopía aumente y desde luego muchísimo menos que desaparezca y que aumente tu conciencia de la visión. Sí, va a aumentar tu, a lo mejor si te pones una gafa, una lentilla, ortoqueratología, sí, vas a ver, vas a tener una agudeza visual más grande, pero como hemos dicho antes, la agudeza visual no es la visión. La agudeza visual es la medida de hasta dónde ves en un octotipo con claridad. La visión es más, es mucho más amplio. Es identificar el objeto y poder procesarlo en la mente. Y eso no tiene nada que ver. Hay personas con una agudeza visual que está del 90% y que sin embargo, si luego les haces un examen más profundo de sensibilidad al contraste, de visión en color, de estereopsis y de otras cosas, no tienen una buena visión binocular y no tienen buenos resultados a todos esos tests. Y todo lo contrario, personas que tienen una agudeza visual a lo mejor un poquito peor y sin embargo luego en el conjunto total de su visión da muchos mejores resultados. Entonces está bien, no tengo nada en contra de ningún tratamiento porque yo los he utilizado todos, entonces no tengo nada en contra de ellos, pero sí que sepamos que hagamos el tratamiento que hagamos, tengamos gafas y tengamos lentillas o nos operemos o hagamos ortoqueratología o cualquier otra cosa que hagamos, tratamiento óptico que hagamos, necesitamos además cambiar nuestro estilo de vida y cambiar qué es lo que estamos y cómo cuidamos a nuestros ojos. Carmen, que tengo aquí una manita. Sí, yo quería preguntarte sobre la ortoqueratología. Quería preguntarte, se plantean a veces, sobre todo en adolescentes, cuando comienzan con la visión natural o quieren probar y coger nuevos hábitos, etcétera, etcétera, pero están utilizando lentillas para dormir o incluso hay unas lentillas, creo que han salido durante el día, que te las tienes que poner mínimo 8 horas para modificar, pues eso, La córnea. la córnea. Entonces, ¿se podría combinar ambas porque no quieren utilizar, claro, la gafa, porque no se ven bonitos, etcétera, etcétera? Entonces... A ver, sí se podrían combinar. Existe según mi opinión, un pequeño problema y es que tú estás trabajando con unos ojos que están continuamente cambiando de forma y cambiando de graduación. Entonces, claro, sí, les puedes enseñar a tener buenos hábitos visuales, a aumentar la sensibilidad de la retina, a aumentar su visión periférica. Todo eso, Carmen, les puedes enseñar. Pero, claro, cuando tú tienes que trabajar con ellos, si se puede, sin lentes de contacto, entonces, Sí, claro, pero trabajas sin lentes, pero luego ellos se la ponen por la noche y vuelven a aplanar su córnea. Entonces, ¿qué ocurre? Y hay tensión, ¿no? ¿Eh? Está sometiendo además a tensión Claro. toda la estructura ocular. Sí, no hay, No, mira, los estudios no han probado que haya un aumento de tensión ocular. De hecho, no lo suele no. haber. No es precisamente uno de los efectos secundarios de la ortoqueratología. Lo que sí que pasa es que tú estás cambiando la graduación de tu ojo continuamente, todos los días. Entonces, Claro. la cambias. Te quitas la lentilla, vuelve otra vez a su posición, Entonces, cuando se trata, si tú quieres realmente revertir las dioptrías, ¿cómo lo haces? Quiero decir, puedes revertirla, pero luego vuelves otra vez a ponerte la lentilla. Eso va a ir cambiando continuamente. Entonces,
Mi recomendación personal es que si van a hacer esto, que durante por lo menos un mesecito no las usen. Claro, ya sé que cuando eres adolescente y no quieres ir con las gafas, pero o que no las usen al menos o que las usen cada 2 o 3 días, ¿sabes? Porque la graduación, si la lentilla, si duermen una noche con ella, o sea, 48 horas van a estar viendo bien, incluso algunos personas 72 horas. Y los efectos secundarios que tú has comentado a largo plazo pueden provocar daños importantes en la córnea. A ver, a largo plazo, eso ya ellos, o sea, los estudios, claro, los estudios los hacen los laboratorios de lentillas, entonces, pues ellos dicen que todo es muy seguro. Yo lo que sí sé es que los estudios a largo plazo es que y les pasa a todos los usuarios que hacen ortoqueratología y que llevan un tratamiento prolongado, es que la córnea adelgaza. Si tu córnea adelgaza, tienes muchísimos más riesgos de que coja coratitis. De hecho, el epitelio de la córnea y sobre todo el epitelio central de la córnea es una protección de nuestro ojo contra los efectos bacterianos, ¿no? Entonces, si tú adelgazas ese epitelio, cualquier cosa que se introduzca en tu ojo, un polvo, una mota de polvo, cualquier cosa puede provocarte pequeñas abrasiones en la córnea y por ahí entrar montones de infecciones. Y de hecho, muchas personas que han utilizado ortoqueratología, una de las cosas, o sea, algo que les pasa muy a menudo es que tienen conjuntivitis. Y luego, si no las usan adecuadamente, que eso es luego otra cosa que pasa entre los jóvenes, ¿no? Que claro, eso hay que tener un cuidado muy exhaustivo porque son lentes con las que duermes y que no te dan, porque cuando tú llevas una lente durante el día, tú te puedes ver o sea, tú te puedes ver si tienes el ojo rojo, puedes sentir una molestia y quitártela en ese momento, pero a veces durmiendo no ves, no sientes todo eso y cuando te has despertado con el dolor y el ojo así, sabes, ya ahí está el lío montado y ya tienes una úlcera. Yo he visto eso en personas que tenían ortoqueratología, venir rápido y decir, mira, ¿sabes? Y no me ha gustado mucho nunca esa técnica. Personalmente a mí he tenido varios pacientes con ortoqueratología y todos que se estaban presentando a oposiciones de bomberos o de policía, que tenían una dioptría, 1,5. Entonces, durante 3 meses hemos hecho ortoqueratología, han hecho la oposición para pasar la oposición sin gafas y después han llevado su gafa, porque como una vez que ya estás en el cuerpo, ya puedes llevar las gafas que quieras y además te las pagan, me parece de lo más absurdo, pero para entrar al cuerpo, bueno, es una forma de alguna manera de también hacer una criba ahí, ¿no? Entonces, de cribar toda la gente. Ahí, bueno, 3 meses, 4 meses, personas adultas, pues no pasa nada. Eso sí, todas las semanas en la óptica, revisándote la córnea, ¿sabes? Pero desde luego yo sí les enseñaría todo lo que es relajación ocular, relajación de acomodación, visión periférica y movimientos, todo eso, claro que sí. Y también todo lo que tiene que ver con el tema sensorial de la retina, eso por supuesto. Y lo que sí intentaría es que convencerles de que al menos no se las pongan todos los días, para que ellos también vayan. Es que si no, tampoco van a ver si mejoran o no mejoran. Que intenten ponérselas. Normalmente dura eso, 48 72 horas suele durar, si, dependiendo de la persona. Pero si pueden estar 2 días viendo bien, no conducen,
que a lo mejor tienen 5 dioptrías, pero a lo mejor a las 48 horas las 5 todavía no las tienen 2, ¿sabes? O sea, no han recuperado las 5, han recuperado a lo mejor 3 y les quedan 2. Entonces, ahí se puede hacer algún... Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, bueno, para terminar, ¿qué podemos hacer? Bueno, varias cosas. Primera cosa, lo que estábamos hablando, tratar de hacer todo lo posible para relajar nuestro sistema visual, relajación ocular, hacer descansos frecuentes, importantísimo, no estar tantas horas delante de un ordenador sin descansar. De hecho, he puesto aquí, hay una regla que se llama la regla 20-20-20, que es que cada 20 minutos pares 20 segundos para mirar a 20 pies. 20 pies son 7 metros más o menos. Mirar de lejos. Lo mejor para mirar de lejos, salir al aire libre. De hecho, estadísticamente las personas que están de 2 a 3 horas en el aire libre pueden aumentar su agudeza visual en un 20% y algunas de ellas bajar su miopía también en ese mismo porcentaje. Hay otro ejercicio de relajación ocular, que es el ejercicio estrella y la joya de la relajación, que es el palmeo, que simplemente es frotas las manos, las pones sobre los ojos ahuecadas, dejando por supuesto la nariz libre para respirar bien, y ahí apoyándote en la mesa o donde tú quieras, dejas que tus ojos descansen, que entren dentro de la oscuridad mientras respiras largo y profundo. Entonces, todos esos ejercicios te pueden servir para, y todos estos hábitos, para relajar el sistema visual. Hay muchos más, pero para relajar. Por supuesto, alimentarte saludablemente. Esto no te lo tengo que decir yo, pero es muy importante tener y tomar las vitaminas necesarias para el ojo, que son sobre todo la A, la E y la C, y tomar alimentos con luteína, con zeaxantina y hasta astaxantina, que son los antioxidantes y son los carotenoides que nuestra retina necesita, que nuestros receptores visuales necesitan para funcionar bien. Sobre todo la luteína, que es un carotenoide que se encuentra en la mácula, que es el sitio por donde mejor vemos. La luteína la vas a encontrar sobre todo en las verduras de hoja verde, en las crucíferas, en todas las coles, en el brócoli, también en la yema de huevo. Todo eso tiene luteína. Y bueno, y los omega 3, importantísimo las grasas para mantener todo el ojo bien humectado también y que todo funcione saludablemente. Esto lo he puesto porque creo que tenemos que tomar conciencia también de que la alimentación es muy importante para nuestros ojos. Por supuesto, ejercitar tus ojos cada día. Tenemos que tomarnos un tiempo, aunque sea 10-15 minutos todos los días, para hacer algunos ejercicios. Aquí he puesto ejercicios de los músculos, de todo lo que los músculos oculares extrínsecos. Ahí puedes incluir ejercicios de movimiento de izquierda a derecha, arriba a abajo, en las diagonales, o sea, mirar a la izquierda a la derecha sin mover la cabeza, moviendo los ojos solo, movimientos horizontales, verticales, en diagonales, o incluso dibujar un símbolo del infinito con tus con tus ojos, perdón, estaba pensando en el 8. Bueno, todo lo que tiene que ver con el movimiento ocular, y los más fáciles son esos, hacer unos cuantos movimientos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, diagonales en un sentido y diagonales en otro. Pues puedes hacer 6 o 7 movimientos de cada uno de esas, en cada una de esas posiciones. Pues por ejemplo, cuando termines o cuando hagas una pausa de tu ordenador, y si puedes, pues mirar por la ventana o salir a mirar de lejos, eso es lo más importante. Si encima todo esto lo haces en el exterior, mejor que mejor. Todos los ejercicios que trabajan para en el enfoque de lejos y cerca van a ayudarte a flexibilizar la acomodación.
Hay varios. Uno muy simple es coger un lápiz o un puntero y ponerlo cerquita de la nariz e irlo alejando mientras vas enfocándolo, ¿no? Alejándolo y acercándolo sin dejar de mirarlo. Y otro, por ejemplo, es igual, dejarlo aquí cerquita y mirar al lápiz o a lo que tengas. Yo tengo un boli, pero miras a lo que hayas cogido, cierras tus ojos, abres y miras hacia arriba, al cielo. Por eso digo, si estás en el exterior, mejor. Entonces miras arriba, cierras otra vez, vuelves a mirar tu lápiz, vuelves a abrir, vuelves a mirar arriba y esto pues puedes hacerlo 10, 15 veces. Todos esos ejercicios van a trabajar lejos y cerca y la acomodación. Y luego una cosa que te propongo es que te hagas, si no las tienes ya, que yo creo que aquí ya prácticamente todas las tenéis, con estas gafas, unas gafas reticulares. Estas gafas simplemente te las pones, al principio a lo mejor mucha gente se las pone y dice que peor, pero cuando vas acostumbrándote, estas gafas lo que hacen es que van a estimular la visión central de la retina, porque con todos estos agujeritos lo que hacen es que van como a focalizar toda la luz que entra justo en la retina central. Como necesitamos ver por todos esos agujeritos, los ojos tienen que hacer ahí micromovimientos que a la vez activan todo el sistema motor y además la sensibilidad retiniana. Entonces, te sugiero que las utilices pues cuando leas, las puedes utilizar viendo la tele o si estás leyendo alguna cosa en el ordenador que puedas, bueno, que a lo mejor si al principio no te cuesta, pues que no tengas que utilizar mucho la comprensión o que no sea algo de trabajo que necesite mucha precisión. Pero te puedo asegurar que cuando vas utilizándolas, pues puedes empezar por 2 minutos, 3 minutos hasta llegar pues a lo que tú quieras. Vas a ver que ves mucho mejor con ellas puestas y que aumenta bastante tu agudeza visual. Puedes llevarlas también por la calle siempre que estés en un sitio seguro y que no hagas ningún tipo de deporte de velocidad. No las lleves corriendo ni montando en bici, por supuesto no conduciendo, porque estas gafas bloquean la visión periférica. Activan la visión central, o sea que aumentan la agudeza visual, pero bloquean tu visión periférica. Y cuando vamos corriendo, conduciendo, con cosas en movimiento, necesitamos tener la visión periférica completamente libre y estimulada. Entonces, prueba, bueno, vosotros muchas de aquí ya las habéis probado y que no las ha probado, pues te sugiero que las pruebes. Paz, las puedes comprar en muchísimos sitios, pero en internet mismo las puedes comprar fácilmente, vamos. Eh, yo las tenía en la óptica. Si ves alguna óptica por ahí, pregunta, porque a lo mejor en alguna óptica sí que las tienen. Y si no, pues en internet. Depende de la graduación que tengas. Si tienes mucha graduación, pues hay varias. Hay unas que son cónicas, que yo son las que tengo y las que, bueno, son un poco para todo el mundo, pero por ejemplo, si tienes mucha graduación, las personas que tienen más de 6 dioptrías o así, pues parece que van mejor las hexagonales, ¿vale? Vale, pues sí, Paz, vale, pues con esa graduación que me dices que tienes unas cónicas normales, no te hace falta nada más, ¿vale? Bueno, y me vuelvo a pasar. Y acabamos. Otra cosa que puedes hacer es limitar la exposición a la luz azul. Por favor, eso es importante, que lo tomes muy en cuenta. No estamos dándole toda la importancia que tiene la luz azul. Como decía, no te va a dejar ciega, pero es que produce tanta fatiga y desgasta tanto nuestros fotorreceptores de la retina que de verdad necesitamos darle descanso a nuestros ojos con esta luz. Y bueno, también puedes utilizar filtros en tu propio ordenador o en el móvil. Mira, hay un filtro que yo tengo instalado que es el F-Lux,
que lo puedes instalar. Es muy fácil y va cambiando la tonalidad en función de la luz que haya. Entonces vas a ver si lo instalas que por la noche va a cambiar en función de la luz que haya, no, en función de la hora del día que sea, perdón. Entonces vas a ver que por la noche va a cambiar a una tonalidad como más cálida, más anaranjada. De esa manera, si haces un trabajo en el ordenador, pues un poquito antes de irte a dormir o a últimas horas de la tarde, esa luz azul te va a afectar mucho menos, ¿vale? F-Lux se llama. Y por último, los buenos hábitos visuales que te he puesto aquí. Por supuesto que todo esto influye, pero muchísimo en cómo vemos en nuestra visión y sobre todo en el tema de la aparición de la miopía. La respiración, una mala respiración no permite una buena irrigación sanguínea ni un buen aporte de oxígeno a los ojos, y unos ojos sin oxígeno funcionan peor, pueden volverse miopes. Que durmamos bien. El sueño es fundamental para que los ojos descansen, para que todo se repare y para que esa deformación de la que hablábamos se recupere, porque todo lo que hemos estado haciendo durante el día ha producido tensión en el ojo, ese mirar de cerca de tantas horas, y eso necesita volver a renovarse, volver a relajarse, volver a su posición. Eso va a pasar si hay un sueño profundo, si hay un sueño reparador. Hay que cuidar muy bien las tareas cuando hacemos visión de cerca. Por favor, no leamos en la cama así, ni tirados, porque es que eso nos rompe la visión binocular. Y cuando se rompe la visión binocular, cada vez se va para su lado, un músculo funciona más que el otro, y todo eso produce muchas veces incluso que aumente más la graduación en un ojo que en otro. De hecho, hay veces que me he encontrado con personas que siempre que venían a la óptica les aumentaba solo un poquito en un ojo, un poquito en un ojo. Y cuando les preguntas cómo lees, y te dicen, no, yo leo así, leo tumbada, y justo les aumentaba el ojo con el que leían. ¿Por qué? Porque era el que estaban estresando, el otro lo tenían bloqueado, porque no miraban, o sea, con el otro no ve. Cuando estás tumbada, hay un ojo por el que posiblemente no estés viendo la lectura. Entonces, siempre de frente, con tu papel o con tu libro perpendicular, perpendicular, en dirección que tú puedas mirarlo y que el libro esté más o menos como un atril, puedes poner también, o tu libro sujeto que tenga unos 15 grados sobre la horizontal más o menos. No leer nunca a oscuras. Parpadear frecuentemente es algo que hacemos muy poco cuando estamos con los ordenadores, entonces acuérdate, cada cierto tiempo párate y haz unos cuantos parpadeos, porque el no parpadear está produciendo mucho ojo seco. Puedes utilizar lo que te he dicho, las gafas reticulares, tratar de estar sin gafas el mayor tiempo posible. Y, por supuesto, hacer estiramientos no solamente de ojos, sino además estiramientos corporales. Y esto es todo lo que te puedo contar así en este ratito tan corto. Porque la miopía tiene mucho más que todo esto. Entonces he intentado condensar un poco todo aquí en este pequeño tiempo. Pero hay mucho más. La miopía, como hemos hablado al principio y como ha dicho Carmen, no es solamente un tema físico, sino que todo, emociones, pensamientos, creencias, conciencia, todo interviene en que aparezca, en que se instaure, en que aumente. Entonces, hacer un trabajo con ello, con tus ojos, un trabajo de conocerlos, de saber qué está pasando y de entrenamiento es, bueno, a mí me parece que es fundamental para eso, para que podamos recuperar esa visión que todas y todos tenemos realmente, porque está ahí, está latente. Yo he dado aquí una pincelada de todo lo que es la miopía, pero es que todo esto tiene es muchísimo más amplio. Entonces,
todo esto tiene que ver, o sea, es practicar yoga visual no es solo asistir, por ejemplo, como hacemos también, ¿no? A la clase de los lunes y hacer una sesión de ojos y hacer nuestras respiraciones y nuestra meditación y nuestros ejercicios. No es solo eso. Es que mejorar la visión y practicar este tipo de, me da igual, visión natural, yoga visual, terapia visual, llámalo como quieras, es un modo de vida. Porque es como cuando haces yoga, es un modo de vida. Necesitamos coger, aprender una serie de técnicas, de hábitos, de entrenamientos, que los tenemos que empezar a hacer desde la mañana hasta la noche y que son fáciles de implementar en nuestra vida cotidiana. Es que simplemente yendo en el autobús puedes hacer ejercicios de distancias focales para trabajar lejos cerca. Es que en tu casa, cuando estás haciendo la comida, puedes hacer ejercicios de equilibrio que te van a ayudar en el sistema vestibular. Es que cuando estás viendo la tele puedes trabajar tu visión periférica. Es que hay tantas cosas que puedes ir haciendo en tu día a día para mejorar tu capacidad visual y tu procesamiento de la información visual, que es increíble. Es que no hace, o sea, no es, cuando hablamos de yoga visual no se trata de, nosotros hacemos una sesión semanal en la que sí, porque nos apetece reunirnos y hacemos yoga y movemos el cuerpo porque es necesario, vale, pero para practicar todo lo que es este tema y para crear un hábito de cuidado de los ojos, es cuestión de conocer qué es lo que tienes que hacer y de ir implementando poco a poco, como te digo, en tu vida diaria. No es necesario practicar todos los días 2 horas y media, ni siquiera 1 hora. Con que le dediques 15 minutos al día a tu práctica de ejercicios, que ya te digo, puedes hacerlos, es que a mí es que puedes hacer unos ejercicios de parpadeo mientras te lavas los dientes. Simplemente parpadeo consciente, me estoy lavando los dientes y estoy parpadeando, hacer los ejercicios de parpadeo. Es que puedo hacer los ejercicios de respiración cuando me voy a la cama o cuando 3 minutos, ¿sabes? Entonces, mil gracias a todas. Que lo paséis muy bien, que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis muchísimo y bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, WhatsApp, email y aunque tarde en contestar, siempre contesto. Chao. Chao, chao. Chao a todas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to